Vamos a seguir en la entrevista por la palabra de Dios. Estamos ya en la semana 12 del tiempo ordinario y el día es 25 de junio del 2017, es domingo, Día del Señor. Y seguimos lo que seguiremos todo el tiempo de este ciclo de la liturgia católica. Y el texto es significativo. Mateo 10, del versículo 26 al 33. Trata sobre el miedo que tienen los apóstoles y que Jesús intenta ayudarles. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, proclamarlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, no. Temed al que puede descubrir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre, pues vosotros hasta los cabellos de vuestra cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre del cielo. Vamos a ver. En el capítulo 10 de su Evangelio, Mateo ofrece uno de los 5 discursos con los que se presenta el mensaje de Jesús, el misional. En su desarrollo recoge diferentes dichos que van a ir ganando en torno a algunos temas más destacados. Uno de ellos, de gran relieve en todo el mensaje evangélico, es la confianza. Subraya aquí, como en otros lugares del relato, que lo hace Mateo 6, 25-34, con la imagen de los pájaros. Dice: ni uno solo cae en tierra sin que lo disponga vuestro Padre. La confianza, por tanto, mal que le pese a nuestro ego, que presume de ser libre y de ser capaz de controlar las situaciones, nace más bien de una doble comprensión. El fondo de lo real. El Padre es fiable y solo ocurrirá lo que tiene que ocurrir. El fondo, la vida, la conciencia, es la que va organizando el despliegue en infinidad de formas, y ese fondo, que es la vida, no se puede equivocar. Créeme, como dice el Evangelio, escribía Nietzsche en cartas a una joven poeta: la vida siempre, siempre tiene razón. ¿Qué significa esto? Pues eso significa de que no somos libres. Está en interrogante. Como en tantos otros casos, nos topamos aquí con una
paradoja. Si el yo es una ficción, un mero pensamiento, parece claro que no se le puede atribuir libertad. Descubrimos recientemente en el campo neurocientífico, han venido a colaborar, a pesar de que Benjamin Libet, el neurólogo pionero en estas investigaciones, pretendía demostrar lo contrario, que las decisiones se producen en el cerebro antes de que la mente decida. Esta simplemente entera unas milésimas de segundo más tarde, y al enterarse de las propias, para decir, yo he decidido. Como ha escrito también Irving Balón, que dice así: nuestras conscientes proyecciones mentales son sólo pensamientos posteriores. Esto nos da la ilusión de poder y de control. La realidad, como dijera Shakespeare, es que el mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. La otra cara de la paradoja es el conocimiento de que sin que haya un yo libre, nadie que crea ser alguien puede descubrir esa libertad originaria. Esto lo dijo José Díaz Faisán. En una entidad más profunda somos propiamente libertad. Lo que, aunando los dos polos, podría expresarse de este modo: somos libres cuando nos alienamos con la corriente sabia de la vida, por lo que en un sentido genuino, libertad es hacer lo que toca hacer. Siendo vida, nada nos puede dañar. En cualquier circunstancia, triunfa siempre la confianza. Esto es importante para la vida de la psicología del hombre, que van cambiando, se van descubriendo situaciones y etapas que antes tenían en desconocimiento. Por eso hoy habría que preguntarse esta pregunta: ¿dónde se apoya mi confianza? Esto es muy importante porque donde apoyamos nuestra confianza, ahí está la dimensión mayor de la vida del hombre, donde confiamos. Pero vayamos más adentro. En el discurso de la misión, a lo que Jesús envía a los apóstoles, nos encontramos ante este texto preocupante sobre el tema del miedo, que siempre sabemos que el miedo paraliza a la persona. El texto está redactado de forma que el miedo se menciona 4 veces. Es un texto repetitivo, insistente, lo que hace pensar que el Evangelio presenta este asunto como un problema con lo que hay que tener mucho cuidado. Estamos ante un problema grave y bastante peligroso. ¿Por qué? Sin duda, más peligroso de lo que sospechamos. De ahí viene la pregunta sobre este asunto. ¿Por qué este miedo? Y sobre todo, ¿qué consecuencias extrañas establece o desagradable asunto?
¿Qué respuesta le podemos dar a esta situación? Bien, lo primero y lo más evidente que aparece en este texto del Evangelio de Mateo es que la predicación del reino de Dios enfrenta al que lo predica, con situaciones muy peligrosas para quien se dedica a esa tarea. Es decir, el reino de Dios es un asunto que da miedo. ¿Y por qué da miedo? Y da miedo porque es origen y fuente de situaciones muy peligrosas. Que Dios va a ser de verdad el rey, que va a ser, por tanto, el que mandará y cuya voluntad se impondrá en la conciencia de los ciudadanos. Eso, si es que se toma en serio y se acepta firmemente, resulta ser la más grave de todas las amenazas que hemos oído en el Evangelio. Sí, sobre todo amenaza para quienes tienen el poder, y el poder se impone a los demás. De ahí que el reinado de Dios es un anuncio que da miedo a los que tienen el poder y no están dispuestos a dejarlo. Baste pensar que si el que manda es Dios y su voluntad se impone, pierde toda su fuerza todos los que nos someten y nos imponen su voluntad. En esto está el secreto y el fondo de este asunto. Pero vayamos a más. En definitiva, lo que Jesús está diciendo, sin decirlo así, es que cuando se predica el reino, pero eso se transmite de manera que no da miedo predicarlo, entonces hay que preguntarse si realmente lo que anunciamos es el reino de Dios o otra cosa, que entonces no dará miedo. Se puede parecer al anuncio del reino, pero en realidad no es tal cosa. El reino de Dios no se anuncia impunemente, y si es que se anuncia con impunidad y hasta con aceptación y aplauso, entonces hay que preguntarse si lo que se anuncia es el reino de Dios o en realidad se anuncia otra cosa. Por ejemplo, puede ocurrir que se anuncie y propague la religiosidad, la piedad, la devoción, la sumisión a la Iglesia, lo que sea, lo mismo da, pero no el reino de Dios. El Evangelio es así y no es de otra forma. No lo cambiemos. Y las exigencias de Jesús son como son, y no hay otras. Jesús con su Evangelio es siempre, siempre bondad, misericordia, es perdón, es libertad. Pero si es que aceptamos a Jesús con su Evangelio, viene la gran pregunta: ¿vamos a seguir diferentes ante tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanta codicia, tanto escándalo? ¿Cómo estamos viendo y no solamente viendo, sino soportando esta injusticia de los poderosos? Y aquí la exclamación: que el Señor Jesús nos dé luz y fuerza para vivir en este mundo tal como es, la luz y la vida del reino que anunció el mismo Jesús. Pero no con tapujo, no digamos solo donde dije Diego, digo Diego, o algo parecido. Si el reino de Dios es totalmente distinto de la piedad, de los rezos, no.
el que realmente anuncia el reino de Dios se complica, porque el reino de Dios es una implantación de esa dimensión tan grande que el reino tiene para cambiar lo que debe de ser la vida del hombre, la vida de verdad, como lo anunció Jesús en su existencia. Por lo tanto, no digamos lo que el Evangelio no dice. Cuando el reino se implante, porque esto es la utopía del que cree en Jesús, pues entonces será la vida mucho más llevadera, completa, porque es la justicia, porque es la verdad, porque es el amor, porque es la fraternidad, porque es la misericordia, en fin, todo lo que el hombre necesita. Y eso lo tenemos que ir creando, es decir, luchando porque se dé, tú y yo, todo aquel ser humano, no solamente los que creemos, sino también los que no creen, pero sí creen en la justicia, sí creen en la igualdad, sí creen en todos los valores que el hombre lleva en sí un deseo muy grande. Y ese deseo se tiene que realizar. Por eso, ¿cómo se puede realizar? Pues examinándonos y dándonos cuenta de la pregunta primera que nos hemos hecho en este domingo festivo. ¿Dónde se apoya mi confianza? ¿Se apoya en el poder? ¿Se apoya en el prestigio? ¿Dónde se apoya mi confianza? ¿Es en Dios? ¿En el verdadero Dios? ¿No el que a veces nos hemos formulado? El Dios de Jesús está comprometido con este mundo para que el reino de Dios se actúe. Antes que la institución como iglesia, lo que pretendía Jesús no era una iglesia, sino lo que pretendía es que el reino de Dios que se había concebido al Padre, ese se implantara con toda libertad a este mundo roto y lleno de sufrimiento. Después, cuando los cristianos van creciendo en su vida, en su relación con los demás, pues entonces viene la institución del pueblo de Dios, que es la iglesia, y es la que va a llevar toda esa dimensión que llevaron los apóstoles, la llevará al mundo, que es el reino de Dios. Pues bien, hermanos, ahí está. ¿Dónde ponemos la confianza? ¿En el poder, en el prestigio, en el dinero, en los tres dioses que siempre hemos hablado, que se ponen los hombres y que todos estamos tentados de hacerlo? Pues ese no es el reino de Dios. Y todos los que tienen el poder y que nos manejan, intentan manejarnos, pues eso le asusta. Nosotros no tenemos que tener miedo. Y sabemos que cuando queremos proclamarlo, y lo proclamamos de verdad, pues entonces los poderosos tienen miedo porque se puede cumplir esa dimensión. Como cuando oyeron de Jesús que había nacido un rey que dominaría en aquel tiempo la situación del mundo. Entonces Herodes se pone en ristra y quiere matar a ese niño, que es el Día de Inocentes, donde empieza a actuar, y será toda su vida, la familia de Nazaret emigrante. Y entonces es la primera vez, por supuesto, que se empieza a perseguir antes que crezca a ese niño que va a ser el rey del universo. Bueno, hermanos, lo dejamos aquí y nos meteremos en algún otro tema que Dios mediante va a ser el 26 de junio, será el lunes, y hablaremos, pues parece ser, de la mota del ojo de tu hermano, que es decir, antes de ir a la ofrenda, mira a ver cómo tú estás para perdonar antes, poder entrar y hacer la ofrenda. Bien, hermanos, nos veremos en la próxima sesión, que será el lunes siguiente, 27 de junio, y
contaremos lo que nos dice, sigue hablando Mateo. Hasta luego, hasta siempre, adiós.